¿Sabían que existen más de 7.000 lenguas utilizadas a lo largo de nuestra historia, siendo actualmente el inglés, el chino mandarín, el hindi y el español en ese orden los más utilizados por la mitad de la población mundial? Pero teniendo 193 países en todo el mundo, ¿cómo es posible que existan más de 7.000 lenguas actualmente? Esto sin contar los dialectos. ¿Cómo es posible que existan a lo largo de la historia pensadores importantes capaces de inventar lenguas? Ya que el inventar una lengua requiere de tener un vocabulario previo y mucho más conocimiento. No es tan simple. ¿Será cierta la leyenda de la Torre de Babel que dice que Dios se molestó con los babilonios por querer llegar al cielo construyendo una torre, y para evitar esto nos confundió creando distintas lenguas para evitar que nos comuniquemos entre nosotros? ¿Será a lo mejor que hace mucho tiempo estuvimos a punto de tener la capacidad de ir a los cielos? Y digamos esto en sentido figurado, ya que una torre no es la forma, pero si esa torre en sí no era una torre, sino la creación de una nave, o a lo mejor la explicación es más simple y la ciencia puede hacerla. Si quieres ver estas dos teorías más posibles, vea aquí este video interesante en el lado oscuro. Por increíble que parezca, a lo largo de nuestra historia hemos tenido más de 7.000 lenguas diferentes, entre idiomas y dialectos, pero ninguna ha estado cerca de volverse un lenguaje común alrededor del globo. La diversidad lingüística de nuestra especie es sin duda la mejor forma de conocer cómo evolucionamos de pequeñas manadas de homínidos a sociedades altamente desarrolladas. Por eso es importante conocer el origen de esta diversidad de idiomas y su dispersión por el mundo. ¿Por qué hablamos distintos idiomas? La mayoría podría pensar que la diversidad lingüística se debe a diferencias culturales y enemistades basadas en algo así como los odiamos, así que no nos comunicamos más con ellos. Sin embargo, son pocos los datos sobre el origen de la lingüística humana que han sido comprobados científica e históricamente. De hecho, hasta la fecha, solo se consideran posibles dos teorías. La primera es la monogénesis, que está creada a partir del relato bíblico de la Torre de Babel, el cual nos sugiere que todos hablamos el mismo idioma al inicio. Ahora, todo cambió cuando los babilonios quisieron llegar al cielo utilizando una torre de arcilla, en lugar de sus propios méritos, ya que Dios vio esto como una ofensa directa a su divinidad y los castigó con la confusión, es decir, con la capacidad de poder volver a comunicarse entre sí. En la Biblia dice, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra. Esto lo pueden leer en Génesis capítulo 11, versículos 8 y 9. Pero, ¿de verdad sucedió lo que cuenta la Biblia? ¿Comenzó de repente toda la gente a hablar distintas lenguas? Pues
Hay quienes se burlan de la explicación que da la Biblia sobre el comienzo y la difusión de los idiomas. Tengamos presente, su nombre significa literalmente torre de confusión, a la Torre de Babel. Aunque no se puede saber si eso fue lo que ocurrió, lo cierto es que la mayoría de los expertos relacionan la Torre de Babel con la Torre de Etemenanki, una construcción de 7 terrazas con un templo para el dios Marduk en la parte superior, que llegó a alcanzar los 90 metros de altura y que, aunque fue inicialmente solicitada por el emperador Nabucodonosor I en el siglo XII a.C., se terminó bajo las órdenes de Nabucodonosor II tiempo después. Pero tampoco puede visitarse actualmente, porque se destruyó durante la primera mitad del siglo IV a.C., cuando la ciudad de Babilonia fue atacada. Aquí nace esta leyenda, digamos, urbana en nuestros tiempos, ¿no? Pero por ahí puede haber algo más. De repente no era simplemente una torre. Y bueno, así los babilonios, descendientes de Noé, tuvieron que dispersarse alrededor del mundo, es lo que nos dicen, y desarrollar por sí mismos comunidades en las que se hablara su mismo idioma. Estas comunidades serían lo que hoy define la historia como las civilizaciones antiguas que poblaron nuestro mundo con idiomas y lenguajes. Entonces, esta es la primera teoría, digamos, una teoría legendaria, ¿no? Ahora, la siguiente teoría, que es la que ve la ciencia, es conocida como la poligénesis, que es contraria a la anterior. Tenemos aquí la teoría de la diversificación, la cual básicamente nos explica que los seres humanos nunca hemos tenido un lenguaje común, por más que procedamos de un mismo ancestro. Esto debido a que los homínimos vivían en distintas manadas en África, incluso antes de emigrar al resto del mundo. Por tanto, algunos antropólogos creen que el fenómeno de la lingüística se dio entre estas distintas comunidades de forma más o menos simultánea, dando origen a las primeras lenguas madre, las cuales serían, ¿no? Primero, el griego helenístico, que se diversificó en el griego moderno. Luego está el latín, que dio lugar a nuestro idioma español, junto a otros como el francés, el portugués y el italiano. El otro es el protogermánico, que es madre de varias lenguas del norte de Europa, como el inglés, el alemán, el neerlandés, el escocés, el danés o el sueco. Otro idioma que tenemos es el chino clásico, que se supone que es la lengua materna de todos los países del Pacífico Oriental, como Corea o Japón. Otro idioma es el antiguo eslavo, del que surgieron todos los dialectos rusos. Por último tenemos al árabe clásico, que dio lugar a las lenguas arábicas. Ahora, ¿qué es lo que opina la ciencia? A pesar de que ambas teorías, digamos, no dejan de ser solo cuentos, se hace un par de miles de años, muchos antropólogos creen que cualquiera de las dos podría dictar la realidad histórica de los idiomas y lenguas modernos, principalmente porque existen varias evidencias que confirman la presencia de una fonética limitada en los homínidos, antes de que migraran de África al resto del mundo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más difícil reconstruir esa protolengua, digamos así, que impulsó nuestra evolución de homínidos a seres pensantes. En ese sentido, es muy poco probable que la ciencia nos sorprenda con el hallazgo en este campo.
Pero llegará el día en el que todos hablemos el mismo idioma. Así como no podemos saber el origen del lenguaje, tampoco podemos predecir su futuro. Sin embargo, los científicos aseguran que es imposible que el mundo quede dominado por un solo idioma. Esto debido a que el idioma forma parte de la identidad de cada país. Al igual que las leyes o las costumbres, el idioma ha surgido a la par con cada cultura en el globo y ha configurado su estilo de vida y su forma de ver el mundo. Por tanto, sería muy difícil para un latinoamericano, por decir, cuyo lenguaje es naturalmente jocoso y visceral, adaptarse a un idioma como el japonés o el coreano, en el que no existen muchas formas verbales de expresar afecto. La forma en la que hablamos comunica una gran cantidad de cosas sobre quiénes somos. Debido a que tenemos identidades distintas, tenemos idiomas distintos. Eliminar nuestro idioma sería equivalente a eliminar la multiculturalidad del planeta. Por no mencionar que sería muy difícil lograr que todos los seres humanos se pongan de acuerdo y aprendan un idioma conjunto, especialmente si pensamos en que ese idioma debe ser adoptado tanto por los niños que apenas inician su formación académica, como por los adultos que han pasado toda su vida comunicándose con otra lengua. Ahora aquí vemos que en la globalización y un idioma auxiliar que todos tenemos, vemos que aunque un idioma global sea imposible, tener un idioma auxiliar no lo es. La globalización nos ha hecho ver la importancia de comunicarnos con otros alrededor del globo. Y por eso que muchos dirigentes políticos a lo largo de la historia han buscado la manera de crear un idioma que pueda ser utilizado como lenguaje común por todos. En concreto, los intentos más resaltantes han sido tres. El primero está el latín, conocido quizás a lo largo de la historia como un idioma itálico romano que acabó por convertirse en una lengua muerta. El latín adquirió gran importancia durante la conquista de Europa, África y Oriente por parte del Imperio Romano, ya que se consideraba una lengua flexible que podía aprenderse en poco tiempo y por tanto ayudar a los romanos a entender a las nuevas comunidades. Sin embargo, esta idea cayó tan rápido como el Imperio Romano. Los únicos vestigios que existen de este lenguaje actualmente son los que nos ofrece el Vaticano en los documentos papales. Otro de los idiomas, otro de los intentos, digamos, de crear un idioma único es el Esperanto, que fue inventado en el año 1800 por el oftalmólogo polaco L.L. Zamenhof. El Esperanto fue diseñado para ser el segundo idioma universal. Desafortunadamente no fue bien recibido por los países occidentales, ya que incluía muchos fonemas eslavos y acentos diacríticos que eran difíciles de reproducir. Aunque curiosamente el esperanto aún se utiliza en países como Francia, Alemania y Suiza para realizar conferencias y redactar revistas científicas. Y el tercer intento es el más moderno, es el inglés. Como se dice, es el idioma más actual y es el más exitoso de los tres mencionados, ya que para el año 2022 más de 1.300 millones de extranjeros utilizaron este idioma para comunicarse con amigos o realizar comentarios por Internet. A diferencia de los otros idiomas, el inglés es un lenguaje simple y muy similar al español, la segunda lengua más hablada en los distintos países, lo que ha facilitado su propagación por el globo. Además cuenta con una gramática muy reducida, por tanto no sería absurdo pensar
que el inglés pueda convertirse en la segunda lengua auxiliar de los seres humanos, aunque todavía no sea un hecho. El futuro del lenguaje es la expansión, no la unificación. Los idiomas no aparecen de un día para otro, pero se van desarrollando cada día a través del contacto con otras culturas y otros estímulos. ¿Por qué? Sencillo, los seres humanos somos sociables. Si queremos hablar con alguien de otro país, hallamos la manera de hacer que nos entienda, ya sea por gestos, por sonidos y por imágenes. Así vamos adaptando nuestro idioma y creando patrones comunes que más tarde serán transmitidos a las generaciones futuras. El lenguaje evoluciona siempre y los niños, por lo regular, son los que impulsan esa evolución, porque eso es lo que tienen para trabajar, según lo que nos dice Mark Ettlinger. De este deseo de comunicar ha surgido, por ejemplo, la cultura memética o los memes, muy conocidos por todos. Estos son pequeñas unidades de información cultural que son entendidas por todos los seres humanos alrededor del globo, aunque su fin sea solo entretenernos. Si lo pensamos, es posible que dentro de unos años las personas empiecen a hablar utilizando únicamente memes para expresar cómo se sienten. En sí, los idiomas no son dialectos, pero los dialectos sí son parte de un idioma. Como punto final, es importante aclarar que aunque muchas veces dialecto se utilice como un sinónimo de idiomas, no significan lo mismo. Históricamente, el idioma es un lenguaje común compuesto por un conjunto de normas escritas y estandarizadas que lo hacen reconocible en cualquier parte del mundo. Por su parte, el dialecto es el lenguaje específico de una región que se asemeja mucho al idioma del país, pero utiliza contracciones y modismos orales diferentes. Por decir, no es lo mismo decir cuidado corazón que cuidado señora, por más que se parezca. Cada idioma puede desarrollar múltiples dialectos dependiendo de la zona geográfica, el tamaño de población y la diversidad cultural que exista. Por ejemplo, Rusia, el país más grande del globo, posee 105 dialectos nativos, mientras que España, uno de los países más pequeños, posee solo 9. Aún queda mucho por contar sobre la historia de cada idioma, pero lo más importante ya está dicho: el lenguaje es la piedra angular de la humanidad. Así que la verdadera pregunta es: ¿qué uso le daremos al lenguaje en unos años? ¿Y ustedes qué creen? ¿Comparten alguna de las teorías? En mi opinión, ambas pueden ser posibles en este mundo que nos oculta, digamos, cierta información. Cualquier cosa puede pasar. Solo debemos estar atentos y el consejo en este video sería tratar de estar unidos de alguna manera ante las adversidades que se nos puedan presentar. De nosotros depende el ir por el buen camino y tener fe en ello. Espero este video les haya parecido interesante y nos vemos en un próximo video. Chao.